absolutamente todo a la mano. Así que me gustaría saber si me están escuchando. Listo. Sí, ya vemos acá nuestros invitados, ya veo manitos arriba, perfecto. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, como les decía, hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que nos va a mostrar cómo ha logrado esa construcción de esa riqueza, cómo nosotros hoy somos unos pequeños aprendices al lado de este hombre que decidió tomar decisiones, que simplemente venció el miedo y que para él no hay imposibles en su mente, que él eliminó dos letras de esa palabra y para él hoy todo es posible. Y desde la coherencia, desde la experiencia, con toda la sabiduría, con todo el aprendizaje, todo el tiempo que se ha tomado para aprender, hoy nos va a transmitir absolutamente esta información. Así que de profesión, ingeniero electrónico, como les decía hace un momento, para mí realmente es un privilegio que él haya aceptado la invitación a nuestro ciclo de formación del emprendedor. Así que los dejo con el ingeniero Oscar Salazar. Bienvenido. Nancy, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Estaba por aquí escuchando de que tenemos de varias ciudades, ¿verdad? Sé que tenemos personas de Medellín, del eje cafetero, de la Sabana también. Y bueno, para mí de verdad que es un gusto, es un honor poder estar en este espacio tan importante que se ha convertido en un espacio educativo y creo que es fundamental el día de hoy tener la mente abierta, poder hoy escuchar con la mente y con el corazón una información que se las voy a transmitir porque la he aprendido, porque la he estudiado, pero también porque la he vivido. Algo muy importante para uno transmitir alguna información es que tengas experiencia, ¿sí? Que tengas experiencia en la consecución en este caso, los ingresos residuales. Como dijo Nancy, ingeniero en telecomunicaciones, un poco ajeno a este mundo hace 7 años atrás, al tema de los conocimientos financieros, y tiene mucho que ver pues con la educación que todas las personas recibimos en la parte de la universidad, ¿verdad? En la parte de la especialización, donde para mí todavía me parece increíble que en un mundo como el que tenemos hoy, en una sociedad como la que tenemos hoy, en un mundo tan global, todavía las universidades y los colegios no se enfoquen en explicar estos temas que son fundamentales, ¿sí? Son fundamentales no solo para las personas que abrimos nuestra mente para generar negocios, sino para la vida misma. Eso tiene que ver con las finanzas personales, ¿sí? Con el desarrollo de una economía sana, de una economía saludable de cada uno de los hogares y quiero que lo reciban de esa manera. Si tal vez no estás pensando en emprender, pues lo puedas aplicar para tu vida, pero si ya te picó ese bichito de la libertad y de la independencia, también es fundamental que las cosas que voy a decir hoy las revises, las tomes, pero también las investigues, ¿verdad? Hay muchas fuentes de información relacionado con los ingresos residuales a ingresos pasivos. Hoy te voy a dar un bagaje, voy a tratar de ser un poco general, no voy a poder puntualizar algunos temas, pero espero que con la información que te voy a dar te despierte esa inquietud para seguir investigando, para seguir leyendo, para buscar mucha más información, que es un mundo, un universo gigantesco, en el cual cuando tú empiezas a investigar te apasionas. Eso fue lo que me pasó a mí. Me apasionó tanto porque lo desconocía. Yo vengo de ser ingeniero en telecomunicaciones con una especialización que me brindó la oportunidad de entrar a una gran compañía de telecomunicaciones. Laboré con ellos durante 11 años. Esa información académica me permitió llegar a un buen cargo gerencial, a tener unos cargos corporativos bien interesantes, a aprender un poco de liderazgo, a aprender un poco de lo que es la construcción de redes de telefonía celular, pero yo desconocía, o sea, totalmente, era un mundo totalmente ajeno, los conceptos financieros, y tal vez por eso mi economía en esa época no era tan saludable, así facturar, así generara muchos ingresos. Y esto es un concepto, el primer paradigma que quiero quitarles hoy, o no quitarles, tal vez despertarle la conciencia para que usted mismo investigue y se lo quite, es que no necesariamente para ser libre financieramente necesitas grandes sumas de dinero. Necesitas más bien una buena generación de ingresos, no depender de una sola fuente,
también necesitas una excelente administración de ese dinero, que eso es fundamental, y también necesitas cómo multiplicar el dinero. Cuando yo estaba en la parte laboral como empleado, tal vez desconocía todo esto que les acabo de decir. Y para mí era fundamental proteger, cuidar, como nos dicen a todas las personas, cuide su empleo, ¿sí? Cuide su fuente de ingresos principal, pero nunca me enseñaron la administración. Y tal vez por eso se cometen muchos errores que después pueden ser muy caros pagarlos o recuperarse. Pero bueno, hoy gracias a esa información que te voy a dar, espero que la apliques en tu vida, espero que la sepas atesorar y que sepas también transmitírsela a más personas, ¿verdad? Queremos con esta información que lleguen a muchas más personas y por eso felicito a las personas que por primera vez se han dado este espacio, invitados por un amigo que les quiere regalar una información muy valiosa. Así que vamos a dar inicio y precisamente quiero arrancar por eso, por los tres principios de lo que es la inteligencia financiera. Quiero contarles algo, voy a compartir aquí pantalla si me permiten. Y es que he llamado a este entrenamiento de una manera particular. Es una frase que escuché hace algunos años y creo que encierra, ¿no? Como que nos enmarca el desconocimiento que se tiene respecto al tema del dinero, ¿sí? No quiero que sientan que soy un gurú respecto al dinero, ni mucho menos, pero como les digo, las bases que les voy a dar hoy les pueden servir para ustedes también confrontarse porque lo que quiero hoy es incomodarlos un poco. De pronto no voy a terminar aquí siendo el ídolo, sino que más bien como que, uy, este señor me dio duro. Pero creo que cuando uno se confronta desde la parte económica, no para hacerlo sentir mal, sino para que usted se pellizque y busque más información y despierte conciencia, ¿no? Porque muchas de las personas en el mundo entero están así como esta imagen. Estamos tapándonos los ojos, tal vez tapándonos los oídos, a no querer escuchar información que nos va a doler, que nos van a decir la verdad. Y cuando nos dicen la verdad y no estamos preparados, pues simplemente nos podemos incomodar, pero quiero que lo reciban con toda la humildad, se los voy a dar también con toda la humildad y todo el respeto porque he estado en los dos mundos, por decirlo así, en el tema de empleado, al cual le agradezco mucho lo que me dio, pero también en el tema del emprendimiento, tanto de negocios tradicionales como en negocios de esta nueva economía. Entonces tengo algún bagaje y quiero decirles que se los voy a transmitir con todo el cariño. Así que para arrancar, quiero decirles de que los principios, ¿sí? Los principios económicos o los principios que se aprenden con la inteligencia financiera tienen que ver primero con la generación. ¿Generación de qué? De recursos. Nuestra educación, lastimosamente, está enmarcada para recibir mucho aprendizaje en temas académicos, ¿sí? Todos recuerdan nuestras grandes materias que nos hicieron sufrir en el colegio y en la universidad. Pero como dicen por ahí, un meme que dice, todavía no sé para qué sirve el trinomio cuadrado perfecto. Es esa información académica que nos entregaron en el colegio y en la universidad, que era necesaria, supuestamente, pero que ya en la práctica no es tan necesaria, ¿verdad? Creo que aquí se necesita aprender un poco más de generar ingresos y lastimosamente esa educación nos llevó a tener una sola fuente de ingresos. Hay algunas personas que han buscado diferentes fuentes, pero hoy te quiero decir que lo más importante es no poner tus expectativas económicas al nivel de tus ingresos, sino que aumentes tus ingresos, ¿sí? Para que tus expectativas económicas también crezcan. La mayoría de las personas cometen el error y es que dicen, bueno, hoy tengo un solo empleo, tengo 3 hijos, pues entonces tengo que vivir en un barrio de un estrato bajo, tal vez voy a vender el carro y voy a movilizarme en moto, aunque no tiene ningún problema, yo también manejé moto, o más bien voy a sacar a mis hijos de un gran colegio y los voy a meter en un colegio más económico porque ahora la situación económica se me complicó, o sea, no tengo los recursos. Yo los invito a que pensemos de otra manera, no bajar ese nivel de vida, no bajar ese nivel económico, sino más bien buscar otras fuentes de ingresos que paralelo a lo que hoy ya tengas puedan soportar
cómo vive tu familia, cómo quieres vivir, cuál es tu estilo de vida, ¿sí? Eso sería algo muy importante de que hoy tú empieces a pensar, oiga, ¿será que yo puedo generar ingresos adicionales así tenga un empleo? Oiga, ¿será que yo puedo, además de estas 12, 13 horas de trabajo que tengo, podría generar ingresos que me generen dinero, pero que no impliquen aumentar mis horas de trabajo? Yo quiero que se hagan esas preguntas, porque hoy vamos a hablar de ingresos residuales y de eso se trata, de tener fuentes de ingresos que no dependan de tu tiempo. Ahora, cuando ya generas dos, tres, dicen los expertos que necesitamos 7 fuentes de ingresos residuales, no solo fuentes de ingresos activos, ¿verdad? Y ahora voy a explicar el concepto residual, pero entonces necesitamos 7 fuentes de ingresos y ahí es donde Óscar Salazar hace 7 años se confrontó y dijo, pues no tengo ni la primera. Ese ingreso que hoy yo tengo lo genero es activo, quiere decir que si dejo de trabajar me dejan de pagar. Ingresos residuales, eso a mí me parecía muy extraño, ¿verdad? Y como era extraño, pues nadie necesita lo que no conoce. Como no lo conocía, no los buscaba. Y peor aún, los profesores, si usted se pone a pensar, en el jardín, ¿quién te enseña? ¿Un millonario o un empresario o te enseña un empleado? Un empleado, ¿verdad? En el colegio, ¿qué te enseña? ¿Una persona que tiene negocios o otro empleado? Otro empleado. Y en la universidad, la mayoría de los profesores que yo tuve eran personas que eran empleadas, muy pocos eran los que tenían negocios. Es más, un día me metí en problemas porque en esa irreverencia de buscar información alcé la mano un profesor que me estaba explicando sobre emprendimiento y estaba hablando muy bonito, pero pues siempre yo he buscado la coherencia, ¿no? O sea, si usted me va a enseñar algo, quiero saber si usted lo hace. Y yo alcé la mano y le dije, profe, pues quiero saber usted qué negocios ha montado, porque veo que habla muy bien, pero ha estado en la práctica. Y este señor lastimosamente se enojó, se enojó porque lo desnudé ante el grupo de personas que estábamos en ese momento, porque una cosa es venir a hablar de negocios y otra cosa es que tú los hagas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, siempre hemos recibido información de personas que lo hacen o porque leyeron un libro, ¿sí? Y te lo quieren enseñar, pero muy pocos desde la coherencia. Y por eso la administración del dinero es tan complicada. Hay personas que enseñan de macroeconomía, de microeconomía, pero cuando uno va a mirar su economía, no es la mejor. Por eso esos que se hacen llamar coach financieros, yo primero tengo que ver su estilo de vida, yo primero tengo que ver cómo vive para poder yo creerle a esa persona. Y quiero que ustedes también sean muy críticos de aquí en adelante, que analicen quién te está enseñando sobre economía o a quién sigues, ¿verdad? Porque la administración del dinero tiene mucho que aprenderle. Y la administración tiene que ser en los porcentajes que ganas y en los porcentajes que ahorras. También como tercer punto o principio dentro de la inteligencia financiera, estamos hablando de la multiplicación. Muchos, y yo quiero que ustedes se hagan en este ejercicio y se miren sus manos en este momento. ¿Cuánto dinero ha pasado por sus manos? ¿Sí? Mírensela y digan cuánto dinero desde que empezó a facturar, cuánto dinero ha pasado por sus manos. Y ahí es donde, perruno de todos, ¿sí? Que dice, mucho dinero. Pero la pregunta que sigue es cuánto dinero has conservado contigo, ¿sí? ¿Cuánto dinero se queda contigo? Porque facturar, hay muchas empresas que facturan, pero al final del año van y revisan y es muy poco lo que queda. Lo mismo nos pasa a los empleados. Es mucho el esfuerzo que hacemos, es mucho el dinero que ganamos, pero cuando vamos a revisar nuestras cuentas está en cero o tal vez en rojo, ¿verdad? Entonces, la multiplicación del dinero tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy, con los ingresos residuales. Para ponerlos en contexto, voy a contarles una historia. Y es que en un pueblo muy cercano, por favor, muchísima atención a esta historia porque quiero saber ustedes en cuál lado están. Un pueblo muy cercano había una escasez de agua. Y el alcalde, un día muy preocupado, reunió como a las 200 personas que se habían ido a vivir a ese pueblo y les dijo, mire, tengo una situación delicada, no hay agua, necesitamos que alguien nos dé ideas. Dos personas únicamente alzaron la mano. Y esa persona, una de ellas,
dijo que tenía una idea, pero que le dieran un tiempo para poderla materializar. Se perdió, nadie lo volvió a ver. La segunda persona tuvo una idea y fue que compró unos baldes, ¿sí? Entonces compró unos baldes muy grandes y todas las mañanas, tipo 5 de la mañana, no sé si les parece esto conocido, pero a las 5 de la mañana se despertaba, creo que vivía por allá en la sabana también, con ese frío, se tenía que levantar, salía de su casa con los baldes y iba hasta el río, llenaba los baldes de agua y se regresaba hasta el pueblo. Imagínense esa situación, o sea, traía baldes en agua para vender, era un negociazo, o sea, era el negocio del año. ¿Por qué? Porque nadie tenía la voluntad de ir a traer el líquido, entonces apenas llegaba al parque todo el mundo se lo compraba. En menos de 10 minutos ya no tenía agua. Pero ¿qué sucedía? Tenía que volver a coger sus baldes, ir hasta el lago o río, llenarlos y volverlos a traer. Esa persona ganó mucho dinero, pero por el trabajo que tenía que hacer se desplazaba desde las 4 de la mañana y más o menos 10 de la noche iba terminando su jornada. Cuando los hijos cumplían años no podía estar. ¿Sí? ¿Se identifican con eso? Cuando se enfermaba no le pagaban. El hijo le pedía que jugara fútbol y él no podía. La mujer le pedía que tuvieran tiempo y tampoco, pero ganaba dinero. Y lo importante para él en ese momento era dinero. ¿Qué pasó con los años? Se empezó a enfermar y su espalda ya no pudo con los baldes. Es más, otros empezaron a ver lo que él hacía y le copiaron la idea. ¿Se identifican con eso también? Donde aparecen por ahí personas que nos copian las ideas de los negocios tradicionales. Después de 3 años, ¿se acuerdan el que se había ido y no volvieron a saber de él? Regresó con una idea y dijo, mire, yo acabo de instalar una bocatoma, o sea, un tubo desde el lago, e instalé unos tubos más pequeños hacia las casas, quiere decir un acueducto, instalé un contador, puse una llave y cada vez que cada familia abra esa llave, va a medir los litros. Vamos a cobrarle un dinero, esto va a ser para la alcaldía y este residual va a ser para mí. Yo quiero hacer aquí una pregunta y termina la historia. ¿El que cargaba baldes ganó dinero? Sí, ¿cierto? ¿Y el que construyó el acueducto también? Sí, pero ¿cuál fue la diferencia? El que construyó el acueducto se volvió libre financieramente por generar ingresos residuales. Quiere decir que los construyó una vez, pero pudo generar ingresos toda la vida y los heredó a hijos, nietos y bisnietos, como varios negocios por ahí. Así que esta historia que les estoy contando, yo quiero preguntarles, ¿usted en dónde se encuentra? ¿Usted está cargando baldes o está construyendo acueductos? Ahora, cargar baldes no está mal, porque conozco baldes muy buenos, de 12 millones de pesos. ¿Conocen gente que gana 12 millones de pesos por cargar baldes? Yo los conozco. De 30, muy buenos también en varias empresas nacionales e internacionales. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que sigue siendo un balde. Oscar, o sea que tengo que dejar de cargar baldes. No, es que mientras cargue baldes, piense cómo puede generar ingresos residuales. Y para eso vamos a entrar ya en materia a contarles un poco de la historia, ¿verdad? Las eras económicas han ido evolucionando, han ido cambiando. Inicialmente, si ustedes se ponen a pensar, las personas que tenían tierras, los terratenientes, eran las personas que podían administrar muy bien el dinero, porque en esa época lo que se necesitaba era tierras para sembrar y obviamente en ese proceso de sembrado, toda esa comida que se generaba, pues el dueño de las tierras lo podía o alquilar o también sembrar y ganaba mucho. O sea que en ese momento era más importante la tierra, ¿verdad? Que el conocimiento. Pero llegó en una época, en 1784, cuando aparecieron las máquinas de vapor. En esa época ya las personas empezaron a entender de que podían producir a gran escala muchos productos gracias a que las máquinas de vapor le permitían, ¿sí?, multiplicar sus esfuerzos. Eso fue más o menos en 1784. Creo que, no sé si recuerden de esa época, pero ahí es donde apareció la época de la era, terminaba la era agrícola y apareció la era industrial, ¿verdad? Esa era industrial le dio mucho dinero a muchas personas, pero entonces empezó a pasar algo y es que la gente necesitaba mano de obra calificada. Ahí fue donde aparecieron las universidades
¿Y ustedes de qué creen que son las universidades? ¿De un pobre o de un rico? De un rico, ¿verdad? Entonces el rico dijo, oiga, yo tengo que capacitar a esta gente para que me maneje estas máquinas. Entonces montó unos institutos, después unas universidades, y todos salimos corriendo a profesionalizarnos para poder ser competitivos en el mercado. Luego de esa era de la industrial aparece la era de la electricidad. Ya no es a vapor, sino que en 1870, más o menos hasta el 85, la electricidad dio un gran auge, una gran ayuda, porque ya había energía, ya se podía producir en masa. Luego llegó alrededor de 1960, cuando aparece el computador y la internet, algo que es la automatización. Entonces, mire lo que pasa, ya la gente con solo colegio y con alguna carrera no era necesario, ya tenía que hacer una especialización, ¿verdad? ¿Y las especializaciones cuestan o no cuestan? Claro que sí. ¿Y dónde hace una especialización? Pues en la universidad de los ricos. O sea que usted va a un colegio de ricos, después a una universidad de ricos para trabajar en las empresas de quién? Pues de los ricos. Ahora, ¿está malo ser rico? No. Yo lo invito a que usted sea una persona rica. Yo estoy diciendo es que hay que abrir los ojos y entender cómo es el juego. ¿Por qué nosotros hay veces no nos rinde el dinero y por qué otras personas sí? ¿Ok? Por último, llegamos a la cuarta era, que es la era de la digitalización. Es donde aparece ya el Internet de las cosas, donde aparece la robótica, donde aparecen las nubes, la Internet, donde aparecen muchas cosas que hoy en día, si usted analiza, todavía la gente no lo cree, pero para allá vamos, muchas máquinas le están quitando los empleos a las personas. ¿Será que es verdad eso? Sí, para allá vamos, porque todo tiende a que lo hagan las máquinas. ¿Por qué? Porque la mano de obra es buena, pero es muy costosa y además es muy difícil de administrarla. Entonces, cuando yo entendí esto, empecé a darme cuenta de que la gente estaba necesitando una ¿qué? Una oportunidad. Una oportunidad de identificar que la clase media se estaba acabando. Y a mí esta imagen me encanta porque nos muestra claramente qué es lo que está pasando. Y si tú estás acá como invitado, quiero que la analices, mírala bien, ¿sí? Mírala bien, a un costado está ricos, al otro costado está pobres, ¿cierto? Y en la mitad está la clase media. Aquí al lado derecho yo tengo unas imágenes donde dice ayer y hoy. Ayer, ¿qué pasaba? Cuando digo ayer era 20 años atrás, 30 años atrás. Una persona podía sostener una familia con 7, 8 hijos. ¿Recuerdan eso? Tal vez tus abuelos sostuvieron a tus padres, 6, 7 tíos, tiene uno por allá, pero era con una sola fuente de ingresos, porque era fácil, ¿sí? Conseguir tal vez la comida, tal vez la mamá se quedaba en la casa y ahí es donde teníamos a nuestras madres cuidándonos y los viejos eran los que salían a trabajar, ¿verdad? Pero después de unos años para acá eso empezó a cambiar. Antes vivíamos con mamá y papá trabajaba, pero llegó una época donde ya los niños crecen sin mamá y sin papá. ¿Y por qué? Pues porque la fuente de ingresos principal, en algunos casos es el hombre, sé que hay unos casos que son las mujeres, unas berracas camelladoras, ya no alcanza. Entonces, tanto papá como mamá tienen que salir. Y ahí es donde empieza la sociedad a tener unos problemas con los jóvenes que se están quedando solos en las casas. Muchas personas migraron a otros países a buscar dinero, pero no pensaron que irse para otros países y dejar a sus hijos al cuidado de los abuelos era fatal, porque pues no hay abuelo que críe, sino que malcría. Y bueno, eso es otro tema. Pero ¿qué es lo que pasa? La clase media empezó a ponerse más angosta, o sea que o eres rico o eres pobre. Y hoy en día, con la situación que está pasando a nivel mundial, sí que se ve marcado esto. Se ve muy marcado con las personas que supieron aprovechar la pandemia y los que no. ¿Por qué? Porque todo cambio, como lo vieron ahora, toda era trae un cambio. Depende si tú estás abierto a los cambios, si estás dispuesto a adaptarte al cambio. Hoy te estoy invitando a que mires esta información, a que te adaptes rápidamente al cambio, pero que también a que tomes decisiones. Porque ya el empleo no es tan seguro como lo veíamos anteriormente. Oscar, pero yo llevo 10 años en mi empleo, te felicito y cuídalo, ¿sí? Pero el problema es que tus hijos no van a tener esa misma posibilidad como tú. Y no quiero que pienses solo en el presente, sino en el futuro.
Si tú tienes un gran empleo y le estás dando estudio universitario, o piensas darle estudio universitario a tu familia, ¿qué les va a esperar a ellos en temas de empleo? ¿Sí me hago entender? Si ya hoy las personas se están quedando sin empleo, ¿será que nuestros hijos podrán tener un abanico de opciones? Se los digo porque cuando yo me gradué, yo pensé que me iban a perseguir las empresas para que me contrataran y yo iba a poder exigir mucho sueldo. Me tocó arrancar que porque no tenía experiencia, que porque era muy joven y empezar a hacer un mundo. Hoy, cuando ya tomé la decisión de renunciar, muchos de mis amigos se asustaron. Oscar, ¿cómo vas a renunciar a un empleo tan bueno como el que tenías? ¿Qué es lo que pasa? Mi conciencia se despertó de que el empleo es muy bueno, pero que tenemos que tener dos o tres fuentes de ingresos alternas a nuestro ingreso principal. Por eso hoy si tienes una sola fuente de ingresos, te invito a que te inquietes un poco, porque es un poco irresponsable sostener a nuestras familias con una sola fuente de ingresos. Así que gracias a esa educación tradicional, ¿sí? Que era lo que venimos hablando, donde recibimos mucha información académica, trinomio perfecto cuadrado no sé qué, la transformada de yo no sé qué, bueno, todas esas locuras que me enseñaron que no me han servido para nada. Lo que yo no recibí fue inteligencia financiera. Y hoy muchas personas están así como estos muñequitos, ¿sí? Que hoy les dicen, oiga, venga, ¿por qué no hace esto? No, 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 déjeme hacer las cosas como yo sé, porque es muy difícil, ¿sí? Cambiar esa mentalidad que ha sido arraigada desde el ejemplo de nuestros padres. Por eso hoy la mayoría de las personas con las que yo me rodeo hoy generan negocios, ¿sí? Generan otro tipo de negocios y nuestros hijos están viendo qué es lo que hacemos. Porque, pues, si tu papá fue zapatero, y voy a poner un ejemplo, si nuestros padres fueron zapateros o fueron, no sé, albañiles, casi siempre el hijo sigue lo que vio hacer, ¿verdad? Entonces, si nosotros vimos a nuestros padres siendo empleados, ¿qué creen que queremos hacer nosotros? Pues empleados. Y cuando uno ve a una persona que marca la diferencia en una familia y que quiere emprender o hacerse empresario, ahí es donde la sociedad empieza a decir, oiga, este se enloqueció. Entonces se va a volver millonario pues de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces ahorita ya usted cree pues que cogió el cielo con las manos. Ahí es donde la sociedad tiene esa mentalidad tan arraigada y cuando tú quieres salirte de ese montón, haces la diferencia y generas un impacto. Entonces, si tú has emprendido y alguien te ha criticado, tranquilo, no se me estrese. Es porque la sociedad no ha logrado entender de que usted ya despertó conciencia. Ámelos, pero no los escuche. Húyales de esas personas negativas porque simplemente no te van a aportar nada. Rodéate de personas que te animen a salir adelante, a querer mejorar. Y ahí es donde nosotros hoy con este tipo de capacitaciones queremos enseñarle a las personas de que hay otras maneras, ¿ok? Entonces, cuando recibimos el tema de la educación, la mentalidad negativa que tiene la gente es impresionante. La mentalidad de empleado que tenemos todos es impresionante. La mentalidad de escasez es impresionante. La mentalidad de abundancia, muy pocos la tienen. No estoy diciendo que nadie. ¿Y es por qué? Porque las bases o los valores que nos enseñaron en esa época eran para otra era. Hoy estamos en una era de la evolución donde necesitamos aprender un poco más de habilidades blandas. ¿Y qué es eso de habilidades blandas, Oscar? Es un tema de carácter, ¿sí? Es un tema de disciplina, pero no impuesta, sino autoimpuesta, o sea, la autodisciplina. Porque el empleado tiene disciplina porque si no lo echan. Pero cuando usted quiere ingresos residuales depende de ti, depende que te autocapacites, depende que tengas resiliencia, depende que aceptes el fracaso como el camino al éxito. Muchas personas cuando tienen fracasos tiran la toalla y renuncian a sus sueños porque fracasaron en una idea. Yo los invito a que si has fracasado, inténtalo nuevamente, pero con el aprendizaje que te dejó ese fracaso. Entonces eso en la universidad o en el colegio no. Ahora, trabajo en equipo. En la universidad y en el colegio yo recuerdo que nos castigaban y nos ponían un cero por hacer copia. ¿Se acuerdan de eso? Es mejor en esta era y en esta economía para tener ingresos residuales ser copión y millonario que un autodidacta pobre. Pero el colegio nos enseñó que si yo copio, que si yo pregunto es malo, que si yo pierdo una materia es malo.
Acá lo que te invitamos a que pienses es que cada fracaso, cada error que cometes te va a permitir crecer y aprender muchas cosas. Así que ya, para entrar en materia, ¿qué son ingresos residuales? Pues yo quiero entrar a contarles esto. Todo lo que les he contado es para crear ingresos, ¿sí? Lineales, que dependan de tu esfuerzo. O sea, ingresos, así como vemos el muñequito, que si con tus músculos o con tu conocimiento o con tu tiempo, si no los desarrollas, si no lo ejecutas, si tú no ganas gracias a tu esfuerzo, esos son ingresos lineales. Pero existe ingresos residuales y escríbalo ahí y por favor, no te quedes con esta información, busca en internet y libros que hay mucha información. Los ingresos residuales tienen una particularidad, es que son ilimitados porque no dependen de tu esfuerzo, sino del apalancamiento en tiempo, en ideas y en capacidades de otros. Pero la mayoría de las personas en la vida tradicional generan ingresos lineales y estos son ingresos limitados porque dependen de tu esfuerzo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si una persona tiene un empleo, trabaja 9, 10 horas, ¿sí? Esa persona solo puede producir por lo que conoce y por el tiempo que cambió entre tiempo y dinero. Esos somos los empleados, ¿verdad? Pero hay personas que entendieron que la palabra apalancamiento te permitía avanzar un poco más rápido, disfrutar más de la vida y tener tiempo. Y esas personas lo que hicieron fue multiplicar las horas del día. Por decirte algo, si tú tienes un negocio donde te apalanques con 10 personas y esas 10 personas le dediquen 2 horas al día, mira lo que te estoy diciendo, tú tienes un negocio, tú le dedicas 2 horas al día, pero tienes 10 personas que también le dedican 10 horas, eso serían 20 horas para ti. ¿Cuántas trabajaste tú? 2. Te estás apalancando en el tiempo de otros, ¿verdad? Y eso muchas veces no calza bien en el cerebro. Uno dice, oiga, pero eso es como aprovecharse, ¿no? Porque viene el paradigma, oh, te estás aprovechando de otros. No, es el apalancamiento. Y si tú eres empresario o eres empleado, yo quiero preguntarte, ¿tú te estás apalancando o se apalancan en ti? Porque es que cuando somos empleados, el dueño de la empresa se está apalancando en mí. Ah, me paga un sueldo, sí, pero ese sueldo no representa el esfuerzo y el trabajo y la facturación que yo le genero al dueño de la empresa. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que si tú no te estás apalancando, eres la palanca de alguien. Me duele decirlo, pero así es la verdad. Entonces, cuando uno entiende ingresos lineales o ingresos residuales, la pregunta es, Oscar, pero ¿cómo hago entonces para generar esos ingresos residuales? Quiere decir que no dependan de mi esfuerzo. El señor Robert Kiyosaki ha escrito un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, se lo recomiendo. No me pagan por recomendar este libro, pero pues es que es tan poderoso y tan bueno que quisiera que tú también lo leyeras. ¿Qué dice el señor Robert Kiyosaki? Él dice que hay 4 tipos de personas que generan ingresos o 4 maneras de generar ingresos en la vida. El primer cuadrante, que es el que estamos viendo acá de color amarillo, sí, ay, perdón. El primer cuadrante es el que estamos viendo acá de color amarillo, habla de los empleados, ¿verdad? Entonces hay un cuadrante al lado izquierdo y hay un cuadrante al lado derecho. 2 actividades por cuadrante. La del lado derecho se enfoca en tener seguridad. Yo quiero contarles esto. Mire, cuando usted entra por primera vez a una empresa y le pagan X dinero, va a decir 2 millones de pesos. Usted tal vez vivía antes con 1 millón, pero cuando le pagan 2 millones, usted se acostumbra a vivir con esos 2 millones, ¿cierto que sí? Y al cabo de un tiempo, no sé por qué esos 2 millones ya no le alcanzan. No, mentira, yo sí sé por qué, porque no tiene inteligencia financiera. Pero no le alcanzan esos 2 millones, entonces usted dice, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Quiero comprarme una casa. Y entonces llega todas las noches después de su trabajo y se sienta frente al televisor. Y el televisor le dice, Jaime, ¿quieres casa? Y uno está ahí al frente del televisor. Sí, pues ve al banco de la casita roja. ¿Saben cuál es ese, verdad? Que allá te prestan para tu casa. Y entonces uno sale y se compra su casa y obviamente con dinero prestado del banco. Y después vuelve ya genera su familia y tiene hijos. Y después le dice, Jaime, ¿y no quieres cambiar esa moto? Y uno dice, ay, sí, yo quiero cambiar la moto.
compra un carro y ve al banco otra vez a que te preste más dinero para comprarte el carro. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Y hay veces ya no te alcanza porque estás pagando el préstamo de la casa, el préstamo del carro, y entonces te dice, hay unas tarjeticas donde son plata. Yo recuerdo que mi hijo unos años atrás me decía, papi, pague con la tarjeta. O sea, él pensaba que es que eso salía plata así como así. Y es más, hay adultos que creen que la tarjeta de crédito es plata regalada. Sí, cómo no. Cuando uno va a mirar los intereses, ahí es donde se da cuenta que lo están engañando. Va uno y compra mercado, compra ropa, compra el celular, compra todo. Entonces, la seguridad, óigame muy bien, es que así usted ya no disfrute su empleo, usted ya no se puede retirar. ¿Cierto que no? Ya no se puede retirar porque debe la casa, debe el carro, debe las tarjetas, debe hasta la suegra, debe todo. Entonces, lo que usted hace ahí es que se tiene que aguantar lo que le diga el jefe. Porque el día que usted le alce la voz al jefe, ¿qué pasa? Pues lo echa, papito. Entonces, ahí es donde viene la palabra seguridad. Usted presta un servicio, pero se tiene que aguantar cosas. Y yo empecé a sentir un poco de incomodidad en mi empleo. Yo no sé quién está aquí incómodo con su empleo, pero uno empieza como que ya no le gusta mucho, como que me están explotando, como que ya no tengo tiempo para la familia, pero vaya renuncie, no puede. Ay, pero yo quisiera emprender en algo, no tiene tiempo. Ay, pero hay una inversión en un negocio muy rentable, no, pero no tengo plata. O sea que el empleado lo que hace es llenarnos de deudas para no, después no tener cómo pensar en que hay más oportunidades. Pero hay unos muy berracos que dicen, yo renuncio y voy a volverme mi propio jefe. Y está bien. Esos son los autoempleados, ¿verdad? El autoempleado tiene una particularidad y es que dejó de tener un jefe para adquirir 10, 20, 30, 40 jefes que se llaman clientes, pero igual son sus jefes, porque vaya donde no le cumpla a sus clientes. Lo cambian, o sea, rápidamente pueden ir a buscar otro proveedor, ¿verdad? Entonces, el autoempleado lo hace muy bien, pero es el único que lo sabe hacer. Entonces, es como el eslogan de Frisbee, nadie lo hace como Frisbee lo hace. En este caso, el autoempleado es el único que lo sabe hacer, es más, no le puede enseñar al que contrató, porque si le enseña todo al que lo contrató, mire, lo quiebra, le monta la competencia. Oscar, ¿está mal ser empleado, ser autoempleado? No, son opciones, ¿verdad? Y el 95% de la población se mueve en este lado. Hay una palabra aquí clave que se las voy a dar, se llama sistema. Cuando uno entiende qué sistema es lo que te permite los ingresos residuales, pero cuando eres empleado y eres autoempleado, o trabajas para un sistema o tú eres el sistema. Por eso la libertad es muy escasa. Oscar, ¿hay alguna persona que siendo empleado se haya vuelto libre financieramente? Quiero decirle, no. Y usted me dirá, sí, pero es que mi tío y mi amigo gana cuánto y no sé qué, pero es empleado. El día que lo echen, se queda sin la fuente principal de ingresos. Ah, ese empleado ha podido ahorrar y ha montado otros negocios y ahora tiene un sistema que trabaja para él. Ah, eso es otra cosa, porque ya entendió. Y allá es donde queremos llegar todos, ¿verdad? A volvernos dueños de negocios o inversionistas. Imagínense que el dueño de negocio es la persona que tiene más de 500 empleados o personas a su servicio. Quiere decir que se apalanca. ¿Se acuerdan de eso? Por eso uno, cuando es empleado, uno siempre dice, oiga, pero ¿cómo hago para que mis hijos vivan como los hijos del dueño de la empresa? Va a estar complicado. Porque los hijos del dueño de la empresa se apalancan en usted. Ese es el problema. Entonces, hay modelos de negocio donde te permiten hacer el salto de ser empleado o autoempleado a ser dueño de negocio. La persona que te invitó acá tiene un modelo de negocio que te permite hacer eso. No vamos a hablar hoy de él, pero quiero que te comuniques con esa persona y le digas, mira, yo quiero dar ese salto, ¿cómo lo hago? ¿Y sabes qué es lo bueno? Que es con baja inversión, a cero riesgo y lo vas desarrollando en tiempo que tengas libre. Pero para continuar aquí, las personas que son dueñas de negocios tienen un negocio flexible, quiere decir que no depende de él. Se pueden ir de vacaciones y su negocio antes crece más. Y también tienen algo especial y es que contratan a mano de obra calificada. ¿Ha visto personas que hacen especializaciones, posgrado, doctorados? Deben de estar aquí en la sala.
pues el dueño del negocio lo que hace es contratar a ese que se preparó y ponerle un sueldo. ¿Está mal, Oscar? No, no está mal. Solo que quiero que pienses que hasta ahí no tienes ingresos residuales. El que invierte y el que es dueño de negocio, sí, porque ponen la plata a trabajar para ellos. ¿Ok? Entonces quiero mostrarles esto, que es un estado financiero de la mayoría de las personas. Vamos a analizarlo. La mayoría de las personas dependen de cuántas fuentes de ingreso, de una, ¿cierto? Y esa fuente de ingresos te tiene aferrado porque tienes deudas. Entonces hay un concepto muy claro acá que quiero que ustedes lo aprendan también, que son activos y pasivos. Activos es todo lo que pone dinero en tu bolsillo. Repite conmigo, es todo lo que pone dinero en mi bolsillo, ¿sí? Pasivos es todo lo que saca dinero de mi bolsillo. Cuando yo entendí esas dos cosas, yo dije, wow, ¿cuántos activos tengo? Porque uno dice, no, pues que mi casa es un activo. Pues podemos entrar ahí a debatir el tema. Si la vendes, tal vez sí. Pero si la estás pagando al banco y vives en ella, es un pasivo. No, Oscar, mi mamá me dijo que era un activo. Bueno, siga creyéndole a la vieja. Ya son muy lindas, pero de pronto desconocen un poco de esto. ¿Por qué digo que es un pasivo? Pues porque tú tienes que sacar plata para pagar los servicios, tienes que sacar plata para pagar el predial, tienes que sacar plata para los arreglos, para la gotera, para todo lo que ocurra dentro de ese hogar. Ah, pero si yo alquilo esa casa y otro paga por vivir ahí, ¿se convierte en un activo? Ahí sí se convierte en un activo. Entonces mira la lámina que está al lado derecho. Tienes una sola fuente de ingresos, tienes un salario, ¿sí? Que es limitado, y ese salario inmediatamente se va a la columna de pasivos, que son la hipoteca, la deuda del carro, la deuda de las tarjetas de crédito, el préstamo, ¿sí? Del colegio y muchas otras cosas. Hay gente que vive con la suegra, o sea, que la suegra viene siendo un activo o un pasivo. Un repasivo, ¿sí? No, mentira, depende si la vieja aporta. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero explicarles? Que el salario para la mayoría de las personas se va a pagar los pasivos. Por eso cuando a ti te pagan el 15, no sé si te pasa, al 17 ya no tienes plata. Y es porque todo lo que entró salió rápidamente. Existe una manera de mejorar eso. Y es cuando tú creas fuentes de ingresos residuales, que es el concepto que venimos hablando desde que arrancó este espacio. Y es que tienes tu ingreso, pero estás conformando activos como bienes raíces, como acciones, como bonos o propiedades intelectuales. Quiere decir que desarrolles una idea y que la patentes y que vendas, o como un artista que graba una canción y obviamente esa canción se vuelve viral y todas esas copias se vuelven activos que trabajan para él. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, ¿cuántas veces escribió Cien años de soledad? Una vez, ¿verdad? Pero ¿cuántas copias se han vendido? Millones y se siguen vendiendo, así el señor ya no esté vivo. Quiere decir que él construyó un activo muy poderoso que le genera ingresos pasivos a su familia. Entonces, si tú hoy tienes deudas que se llaman pasivos y quieres pagarlas rápidamente, a punta del sueldo va a estar complicado, porque con el sueldo muchas veces no te alcanza para ahorrar. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es un error financiero, pero ya estás inmerso en el problema. Ahora lo que tienes que buscar es negocios que te generen activos. Y ese activo empiece a ayudarte a pagar las deudas. Oscar, pero es que no tengo para invertir. Ahí es donde tienes que entender qué son gastos o qué son inversiones. Tú vas a montar un negocio que te genere ingresos residuales, tienes que invertir. O sea, todo negocio se necesita invertir. Pero lo importante es que no lo veas como una deuda, sino que ese mismo negocio va a pagar el préstamo y también después de un tiempo te va a generar ingresos residuales, los que te ayudan a mermar las deudas y aumentar tus activos. Entonces ahí es donde necesitas el apalancamiento de un sistema, un negocio que tenga un sistema andando, que simplemente tú te pegues a él con baja inversión, te enseñen a desarrollarlo y 2 o 3 horas al día sea suficiente. Eso te va a generar un flujo de dinero, ¿sí? Un flujo de dinero que va a pagar tus deudas más rápido. Y cuando veas que ya pagas tus deudas y tienes el suficiente ingreso para vivir, tomas la decisión
si quieres dejar tu empleo. Eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, la mayoría de las personas que desconocen esto se la pasan así. Trabajan, 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 pero uno ve que no tienen un crecimiento. ¿Por qué? Porque el balde, ¿se acuerdan del balde? Está roto. O sea que todo lo que llega se va. Y empieza uno a tener hijos y a querer con el mismo sueldo entonces tener 2, 3 hijos, ir a viajes, a pagarlos con tarjeta de crédito. Son esos viajes inolvidables. ¿Alguien ha tenido un viaje inolvidable acá? Y esos que uno paga con tarjeta de crédito y los recuerda todos los 3 o 4 años que los paga. Son inolvidables esos hijos de madres viajes. Pero entonces, esa es la educación que tenemos las personas en el tema financiero. Hoy te invito a esto. No es la búsqueda de dinero lo que va a hacerte libre o rico financieramente. Es la búsqueda de conocimiento. Voy a repetirlo. No es la búsqueda de dinero lo que te hace rico. Es la búsqueda de conocimiento. Si tú te educas, si tú lees, si te capacitas, si ingresas a un sistema educativo que te muestre en personas coherentes cómo lograr esa libertad financiera, tu vida de 2 a 3 años va a cambiar de una manera increíble. Quiero ya para ir terminando, hacerte unas preguntas, ¿sí? Unas preguntas que de verdad a mí me confrontaron. Y la primera pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes? ¿Tienes ingresos residuales ya? ¿O tu vida, tu familia se sostiene o se soporta sobre una sola fuente de ingresos? Si hay más fuentes de ingresos en tu vida, te felicito. Si tienes una sola fuente de ingresos, asústate, por favor, no duermas esta noche. No duermas. Llama a la persona que te invitó y dile, oye, venga, en serio, ya desperté conciencia. Yo no puedo sostener a mi familia con el empleo nomás. Segunda pregunta que te quiero hacer. ¿Estás usando el apalancamiento o eres el apalancamiento de alguien? Muy importante esa pregunta y mejor la respuesta que tú nos des la noche de hoy, ¿verdad? Tercer punto, esta sí es muy berraca. Si dejaras de trabajar hoy, o sea, por X o Y motivo, por enfermedad, porque se acabó el contrato, porque liquidaron la empresa, lo que sea, ¿cuántos días podrías vivir con el mismo nivel de vida? Mire, yo veo mucho así como, como el que está ahí tocándose la barbilla como, uy, oiga, está complicada la vaina. Cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo tienes para disfrutar con tu familia? No, Oscar, yo tengo los domingos. Ah, qué bien. O sea que traemos hijos al mundo, conformamos familia para disfrutar solo los domingos. Te felicito. A eso no hemos venido. A eso no hemos venido a este planeta. Creo que hemos venido a cosas mucho más trascendentales, más importantes, y tiene que ver con el dinero, lastimosamente, porque pues antes de salir de la casa tú ya estás facturando. O sea, hay gente que me dice, Oscar, para mí no es importante la plata. Ah, sí, ese que dice que no es importante la plata es porque está en blanco. O sea, ese está pelado. Porque el dinero es supremamente importante. Tal vez no lo más importante, pero como dice un amigo, no es lo más cercano a la felicidad, pero sí te deja en la esquinita y te deja muy cerquita. ¿Ok? Quinta pregunta. ¿Cuántos son tus ingresos? ¿Has hecho el cálculo cuánto te ganas al año? Si haces el cálculo cuánto te ganas al año, yo quiero preguntarte, ¿el mayor de tus sueños se puede cubrir con esos ingresos anuales? ¿Sí o no? Y lo peor, ¿cuántos son tus gastos? Te invito a que evalúes tus gastos. Porque mira, en temas de inteligencia financiera hay personas que no viven ni siquiera con el 100% de ingresos, viven con el 120%, 130%, o sea que siempre están desfasados. Y eso es muy peligroso porque ahí es donde vienen las crisis financieras, ¿ok? Ahora, ese ingreso mensual depende 100% de ti. Entonces, volvámonos a la pregunta número 3. Si dejáramos de percibir ese ingreso, ¿qué pasaría con mi familia? Si nos tuviéramos que ir de este planeta hoy, ¿qué pasaría? Son preguntas que yo les dije que me disculpara, pero que los quería incomodar un poquito hoy, ¿ok? Esta sexta pregunta. ¿Tienes seguridad financiera?
Y eso lo aprendí unos años atrás. ¿Qué es seguridad financiera? Resulta que una persona que sabe mucho del tema de finanzas personales estaba hablando en una conferencia y decía, tu mínimo debes de tener en tu cuenta bancaria, óigame muy bien, cuando ya sepas cuánto gastas al mes, voy a poner un ejemplo, mis gastos mensuales son 10 millones de pesos. En una cuenta bancaria tienes que tener mínimo 60 millones de pesos quietos para sobrevivir 6 meses, ¿sí? Si hoy te quedaras sin empleo. Eso se llama tener una seguridad financiera. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses puedes resolver, generar, conseguir otro empleo o montar otro negocio, pero la mayoría de las personas, yo sé que las 17 personas que hay conmigo, las 16 que hay conmigo acá, sí tienen seguridad financiera, ¿cierto que sí? Quiere decir que nuestros gastos están allá en una cuenta bancaria mínimo por 6 meses. Séptima pregunta, ¿cuándo y con cuánto dinero te piensas pensionar? Confrontante, ¿cierto que sí? ¿Cuándo? Porque todos esperamos a los 60 y no sé cuántos años, pero qué bueno sería pensionarnos a los 30, a los 40. Conozco personas en el modelo de negocio que yo desarrollo que están pensionadas a los 20, 25 años. Es muy importante que te hagas esa pregunta. Ahora, ¿y con cuánto? Porque recuerda que cuando te pensiones, no sales con el 100% de los ingresos. Te quitan un porcentaje. Y es más, la inflación de esa época cuando te pensiones va a ser muy diferente, pero el peso cada vez va a valer menos. O sea que hay muchos factores que necesitamos resolverlos hoy mismo. Octava pregunta. Esta sí es la más importante. Con todo lo que te he dicho, ¿estás ganando ingresos residuales? Mira, así no sean millones, pero si te ganas 200.000 pesos residuales, te felicito. Un aplauso para ti. Por ahí se arranca. Si te ganas 300, 500.000 pesos residuales, felicitaciones. Sigue construyendo más acueductos para tener una tranquilidad económica. Ya quiero terminar aquí y lo único que quería con estas fotos es mostrarte de que una persona que fue empleada, que no tenía inteligencia financiera, que desconocía el concepto de ingresos residuales, he podido lograr, voy en camino, porque todavía no he logrado lo que quiero, pero voy en camino y esa tranquilidad que me permite ese modelo de negocio que hoy yo desarrollo con un grupo de personas que están acá, me ha dado una tranquilidad financiera, me ha dado la inteligencia, la información que necesitaba para enriquecer mi inteligencia financiera y darle también la oportunidad a más personas que lo hagan. Por eso, hoy, si estás acá, quiero dejarte con esta frase. Que tus ingresos no solo te den dinero, sino que también te den tiempo y energía, porque la energía es vida, es alegría, es transmitir desde el corazón, es poder compartir con amigos, con familia, con todas las personas que queremos un mundo diferente. Para mí, de verdad que ha sido una enorme satisfacción estar la noche hoy con ustedes. Espero haberles podido transmitir algo o ponerlos inquietos, por lo menos. Si usted hoy se quedó inquieto, ya entendió de que hay un mundo diferente y que también tú lo puedes vivir. Simplemente con esfuerzo, con sacrificio, con pasión, con amor y transmitiendo con alegría todo lo que aprendas para que otro lo pueda aprender también. Para mí un gusto enorme, Nancy, estar acá con ustedes. Gracias por la invitación a María Antonia y a todo este grupo hermoso que tenemos acá. Feliz noche para todos. A ti muchísimas gracias por habernos compartido esa información. Por eso cuando iniciábamos este espacio y decíamos que desde la coherencia nos iban a enseñar, es porque realmente esas preguntas que venían iban a ser muy inquietantes y lo acaba de escribir creo que Diana, interrogarnos y decir, venga, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuántos ingresos residuales tengo? ¿Cuántas fuentes de ingreso tengo? Realmente no nos educan ni en la universidad ni en el colegio para construir y consolidar un futuro estable. Así que para mí fue un placer y un honor estar contigo esta noche y quisiéramos abrir 3 preguntas nomás, si nos permite, solo 3 preguntas de quienes están en sala. Obviamente la información que acabamos de recibir fue sumamente clara, sumamente específica y nos queda, y valga la redundancia, claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿listo? Yo estaba contando cuántas llevo, pero pues ahí vamos porque tenemos que llegar a esas 7. Entonces me gustaría que alzáramos la manito. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda?
María Antonia, Alejandro y... Listo, arranca María Antonia. Bueno, primero dar las gracias porque de verdad no solo inquieta, sino que hace que uno esté así como que bueno, y entonces ¿por dónde empiezo? Y la pregunta más que todo es, sí, nos echaron hoy la culpa a las maestras de que hay una formación durante muchos años, nos echaron la culpa a las mamás de que hay una formación de muchos años. Sí, yo asumo la responsabilidad porque yo formo parte de ese proceso. Sin embargo, ya hay un periodo de tiempo donde se ocurrió ese aprendizaje. Una persona que hoy se movió con esta información, que hoy de verdad encontró aquí la respuesta a muchas cosas que le pueden haber estado ocurriendo y que por desinformación no sabía cómo resolverlas. ¿Por dónde empezar? Porque nos movimos, nos inquietamos, sí, nos llenamos de miedo. ¿Por dónde empezamos? Y cómo hacerlo de manera tal de que no necesitemos 30 años para desaprender lo aprendido, sino que lo podamos hacer de una manera sencilla, simple, que podamos empezar a hacerlo de una forma distinta. María Antonia, muy buena pregunta, muy buena pregunta y sé que la pregunta que me haces tiene varias respuestas. Yo te voy a dar de pronto la que para mí es la más fácil. Lo primero es que tenemos que vencer con algo que se llama el ego. ¿Sí? Los expertos dicen que en esta época la ignorancia no es el que no sabe, ¿sí? Sino el que no quiere aprender. O sea, hay gente que definitivamente se quedó con esos conceptos y están tan arraigados en su conciencia que no quiere aprender cosas nuevas. Y hoy el mundo nos está abriendo un abanico de oportunidades, pero el que está despierto, como lo decía yo anteriormente, el que está atento a los cambios y se adapta rápidamente, puede aprender. La información está, María Antonia, pero necesitamos otro factor. Primero, vencer el ego. El segundo es vencer la pereza. Y discúlpenme en esa expresión, pero creo que eso es lo que está matando al mundo. Como hoy todo se quiere volver, o todo nos lo vendieron de que era como el horno microondas, o sea, queremos ser bonitos así, ¿sí? Queremos ser delgados así, queremos ser millonarios así, queremos que todo sea microondas, ¿no? Esa economía o esa forma de generar ingresos rápido, yo nunca he confiado en eso. ¿Por qué? Porque todo se necesita un proceso. Entonces, lo primero es aprender, lo segundo es ser consciente de que hay un proceso de desarrollo, pero también hay unos mecanismos, hay unos modelos de negocios que van anclados a una palabra que se llama apalancamiento, ¿sí? Hay muchas compañías que te están poniendo hoy la infraestructura, te están poniendo la idea de negocio, te están poniendo empleados a tu favor, te están poniendo call center, productos, te están poniendo oficinas, te están poniendo un sinnúmero de cosas que lo único que tienes que hacer es despertar la conciencia, educarte un poco, pegarte un equipo de trabajo y hacer una conexión. Hoy el que no esté generando ingresos a través del e-commerce o de la conexión por internet está out, está fuera, ¿sí? Entonces, ahí es donde te invitaría, María Antonia, y a todas las personas que me escuchen, a preguntarle a la persona que los invitó acá, ¿cuáles ideas de negocio existen? ¿Cuáles oportunidades hay que se adapten al poco de inversión, al poco conocimiento y al poco tiempo? Porque ese fue Óscar Salazar. Sin mucho dinero, sin mucha experiencia y sin mucho tiempo desarrolló algo que hoy me tiene viviendo la vida que soñé, pero que también mi mente no alcanzaba a imaginarse lo que viene, porque lo que se viene es algo increíble para todos. ¿Ok, María Antonia? Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Gracias, María Antonia. Alejandro, puedes hacer tu pregunta. Gracias, buenas noches. Agradeciendo la importante y valiosa información que nos transmite hoy el ingeniero Oscar. Más que pregunta era solicitar, estaba tomando nota de las preguntas, de las 9 preguntas, pero me quedé en la séptima. Quería si me puede regalar, ingeniero, por favor, un momentico la diapositiva final para tomar las últimas 2 preguntas que estaré haciéndomelas y haciéndoselas a los miembros de mi familia, porque ya me rajé en el autoexamen, ya me rajé. Entonces, Qué bueno, qué bueno. quiero tomarlas todas, por favor. Claro que sí, Alejandro. Con mucho gusto aquí vuelvo y les comparto. ¿Me confirman? Si están... Ya
Anterior. Ahí. Ahí, perfecto. Listo, Esas Julián, son muchísimas gracias. unas preguntitas bien, bien inquietantes, ¿verdad? Y de verdad que sirven Bastante. como sí, un análisis antes de sentarnos a hablar de negocios con la gente. Ahí se la regalo para que la utilicen como esa Mu- prospección. Muchísimas gracias, sí, muy valiosas tenerlas en cuenta y a veces también para mostrarlas a nuestros invitados y a las personas que conocemos que a veces creen estar en un nivel superior, pero seguramente si le aplicamos estas 8, yo creo que un 60 o 70% están mal. Así es, Muchas Alejo, gracias, sí. ingeniero, muy Con mucho amable. gusto, mi hermano. Ok. Bueno, y nuestra última pregunta. ¿Quién alza la mano? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para que los pueda ver a todos. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Nuestros invitados, de pronto, ¿no? No, creo que todo quedó sumamente claro. Pero a mí sí me gustaría hacer una pregunta y tal vez tú la respondiste durante el proceso. Cuando escuchas esa parábola del acueducto, del conducto, normalmente todos, cuando la hemos escuchado, estamos cargando baldes, ¿sí? Cargando baldes. ¿Qué fue lo más duro para ti? Darte cuenta que si no tomabas una acción, que si no hacías algo, que si seguías haciendo lo mismo, pues le iba a pasar lo que le pasó pues a esta persona cuando alguien llegó con una idea novedosa, con algo que realmente es lo que estamos viendo ahorita y tú lo mostrabas en la revolución industrial y tecnológica. ¿Qué fue lo que a ti como que te sacudió para decir, tengo que hacer? Mm, Fueron varios factores, Nancy. Lo primero es que yo veía que entre más pagaba las deudas, más me endeudaba. O sea, entre más yo quería aportarle a pagar rápidamente la casa, el carro, me veía inmerso en otras deudas que se iban pegando porque pues obviamente el crecimiento de los hijos, el tema de las universidades, el tema, bueno, muchos factores empezaron a aumentar y eso me asustó. Yo dije, oiga, ¿cuándo podré yo estar tranquilo? ¿Sí? Porque en últimas, mira que no es el concepto de tener, ojalá, y con esto no quiero que me identifiquen como una persona de mentalidad de escasez. Ojalá tengamos muchos millones, pero a lo que yo me voy es a estar tranquilo. Hombre, si yo estoy feliz, si yo estoy tranquilo, puedes estar feliz ganándote no sé cuántos millones, pero que tú estés tranquilo, ¿verdad? Que puedas dormir tranquilo, que te acuestes en la noche y digas, bueno, gracias Dios por este día, pero que no lo sufras. Otra cosa importante es que empecé a darle valor al tiempo y es algo que inconscientemente las personas se olvidan de que estamos en un paso fugaz por este planeta, tanto nuestros seres queridos como nosotros. La otra vez me vi una película, no recuerdo el nombre, no sé si es El valor del tiempo, creo que no se llama así, pero si alguien la ha visto, les voy a contar de qué se trata. Las personas tenían un reloj en el brazo, ¿sí? Y en el brazo a ti te pagaban no con dinero, sino con tiempo. ¿Me explico? Entonces tú ibas al trabajo y pasabas tu brazo y internamente había un reloj que te daba 2 días, 2 semanas, 2 años de vida por el trabajo que hacías, ¿verdad? Pero hay una escena muy confrontante y es que está el hijo y la mamá está en un extremo de la ciudad, el hijo está en otro, y el hijo es millonario en tiempo, porque se había ganado no sé qué vaina y tenía muchos millones de años en el brazo, pero uno podía compartirle a otro ser humano tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, el hijo millonario y la mamá al otro extremo de la ciudad. Miren esto, la mamá tenía 30 minutos para llegar hasta donde el hijo para darle dinero. Bueno, para darle tiempo. Pero el problema era que si tomaba un bus, se gastaba el 80% de esos 30 minutos. ¿Me entiendes? O sea, si tomaba el bus, le quedaba menos tiempo y no alcanzaba a llegar al otro extremo de la ciudad. La señora decidió salir corriendo y el hijo también salió corriendo al encuentro con la mamá. Faltando unos metros para llegar uno al otro, se le acaba el tiempo a la mamá y muere. ¿Sí? Entonces, cuando yo vi esa película y empecé a ser consciente de que el tiempo pasa, mis viejos se me van a ir,
mis hijos se me van a crecer y se me van a ir de la casa. O sea, todo eso yo empecé a decir, oiga, ¿será que vale la pena seguir esforzándome como me estoy esforzando? ¿Será que vale la pena sacrificarme tanto por otro cuando dejo solos a los míos allá en la casa? Entonces, esas cosas hicieron de que Oscar reaccionara y buscara mecanismos mucho más rápidos para resolver esa situación del dinero y del tiempo para disfrutarlo con los seres queridos. Entonces, Nancy, creo que con esto cerramos este espacio diciéndole a la gente que se pellizque ese momentico, le duele, es porque todavía está vivo y todavía puede hacer cosas grandes en la vida. Usted es un campeón, es hijo de un rey, se merece abundancia absoluta en su hogar. Así que feliz noche para todos y muchísimas gracias. Mi Nancy. Muchísimas gracias para ti, perdón, por entregarnos este espacio. Realmente es seguir corriendo contra ese tiempo porque sabemos que algunos pues más avanzados que otros, pero finalmente es el tiempo y tú lo acabas de decir en lo que nos acabas de contar. Y todos los días estamos contra el tiempo, todos los días es un día menos, no es un día más, es un día menos que nosotros tenemos para nuestros sueños. Así que muchísimas gracias por la enseñanza que nos dejas hoy, tremenda capacitación y formación la que haces tú para el cierre de este espacio. Quisiéramos contar más adelante contigo para un futuro ciclo de formación del emprendedor. A todos ustedes, muchísimas gracias por regalarse en el tiempo de sentarse en aprender. Espero que esa agenda haya quedado súper llena de apuntes porque todo fue valioso. Y empecemos a hacer lo que Alejandro hizo. De hecho, voy a copiarme la idea de Alejandro porque realmente nosotros nunca, si no nos inquietamos nosotros, pues nuestra familia menos, pero que hagamos algo adicional, que el día de hoy lo que aprendimos simplemente lo aprendamos a transmitir. Para mí también fue un honor y un privilegio ser su anfitriona. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Toñi y el coffee. Ay, yo no terminé de grabar. A las 8.